Buenos días, mi nombre es Cassandra Baja y soy candidato al diploma del Bachillerato Internacional de la convocatoria de mayo de 2019. Y hoy les vengo a presentar mi exposición de TOCA, la cual va a constar de un análisis de los determinantes de cómo tenemos la concepción de validez del conocimiento. Primero quiero decirles cómo llegué a este tema y fue de la siguiente manera. Muchos saben que yo tengo familia que es practicante de otra religión islámica. Y hace aproximadamente 2 años estaba entablando conversación con mi abuela, la cual es una practicante de la religión islámica por más de casi 80 años. Mientras que yo, siendo practicante del catolicismo y no tan religioso, me llevo más de 17 años practicando la religión. En este debate, ella y yo como que tratábamos de mostrar argumentos fundamentados de cuál era la más acertada en términos de conocimiento y válida. Sin lugar a duda, el debate me lo ganó mi abuela, porque me mostró unos argumentos muy sólidos y que de verdad me convencieron a la hora de cuestionarme, ¿de verdad el conocimiento que yo tengo es el válido o es el de ella el válido? Por lo siguiente me planteé la siguiente pregunta del conocimiento. ¿Cuáles son los factores que influyen en nuestra concepción de la validez del conocimiento? Con esta pregunta, ¿qué pretendo? Pretendo ver, no todos porque es casi imposible mencionar todos los factores que determinan cómo concibimos nosotros lo que es válido y lo que no lo es, pero planeo demostrar los que pueda para ver cómo nuestra opinión y nuestro concepto de validez del conocimiento se ve determinado por diferentes factores. En situaciones de vida real, escogí 2. El primero es el caso de Malala Yousafzai. Malala Yousafzai, una joven islámica que a la edad de 16 estaba estudiando en su respectiva institución académica. Ese mismo día llegó un grupo islámico llamado los talibanes. Los talibanes son caracterizados en cierta manera por su extremismo y su violencia hacia las diferentes entidades, ya sean personas humanas, quien sea. Entonces, estos talibanes llegaron a esta institución académica con el solo propósito de que las estudiantes mujeres que estaban en esa institución, que ya habían cumplido el requisito de conocimiento máximo que podían adquirir, dejaran de estudiar. ¿Esto por qué? Porque la religión islámica estipula que las mujeres solo pueden adquirir conocimiento de escuela primaria. Eso lo corroboré con mi abuela, que me dijo que a ella solo la dejaban estudiar hasta la primaria. Pero a este caso me pareció muy interesante que Malala, aunque sea islámica, ella cuestionó lo que decían los talibanes. Esta negó que ella no podía recibir más conocimiento y dijo que ella tenía un derecho innegable, que era el de una buena educación. A esto los talibanes respondieron con un disparo a la cabeza a Malala, pero sin embargo Malala sobrevivió. Desde ese día ella ha sido una mujer que aboga por los derechos de educación femeninos de las mujeres árabes y hoy en día sigue viva. Este caso me llamó mucho la atención porque, como ya dije, aunque Malala es islámica, cuestionó el conocimiento que tenía de su religión para dar paso a la validez de un conocimiento que es de su derecho innegable de educación. Este caso lo vamos a trabajar un poco más luego cuando toquemos el área del conocimiento religioso, pero por ahora tenemos eso. El otro caso de vida real es el de Albert Einstein. Albert Einstein, el famoso físico, planteó un modelo cosmológico que decía que el universo está en constante movimiento, alejándose de las galaxias. Para esto, claramente, Einstein propuso una ecuación para predecir ese movimiento. Como todos los modelos de ecuaciones que están en movimiento necesitan una constante, Einstein puso esta constante en su ecuación y así dio paso a su teoría, cosmológica. Sin embargo, varios físicos de la época desmintieron esta teoría diciendo que el universo estaba en reposo, no se alejaba, no se movía. A esto, Einstein dijo que haber puesto esa constante era el peor error de su carrera. Pero lo más interesante de este caso es que en 2013, al sur de Inglaterra, en la Universidad de Manchester, se confirmó que la teoría de Einstein en realidad es hoy en día la más precisa para predecir el movimiento del universo. Entonces me parece muy curioso porque vemos cómo juega la validez en diferentes contextos históricos, cuando primero era válida, luego se desmintió
y luego al final se le dio validez. Ahora vamos a ver cómo vamos a trabajar las áreas de conocimiento con las diferentes formas. Las ciencias naturales las vamos a trabajar con la fe, ya que me parece una forma del conocimiento muy precisa para trabajar esta área, aunque muchos relacionemos la fe con la religión, pero ahora que la trabajemos verán cómo se relaciona directamente con las ciencias naturales. En el conocimiento religioso vamos a usar la forma del conocimiento del intercambio de conocimiento. ¿Por qué? Porque en realidad, si nos ponemos a pensar bien, nuestras creencias religiosas no las elegimos desde pequeños, las elegimos cuando la gente nos da las diferentes opciones que podemos creer y así desarrollamos en qué debemos creer y qué es válido para nosotros. Bien, en las ciencias naturales hay dos características fundamentales a la hora de aportar conocimiento. ¿Cuáles son estas? Una metodología apropiada y clara para el aporte de conocimiento. Es decir, para realizar una teoría que sea considerada en el campo científico, se debe llevar a cabo una metodología correcta y apropiada para que el conocimiento que se aporte sea válido. Esta área del conocimiento también es muy única en la forma de que siempre aceptan nuevas ideas. Es decir, para el buen desarrollo del área del conocimiento siempre está abierta a nuevas propuestas que desmientan diferentes teorías anteriores o que, por el contrario, aporten a estas teorías. Acá entramos un poco, bueno, ahora llegando un poco más a lo de Einstein y su teoría, voy a explicarles por qué la validez del conocimiento se cambió 3 veces casi que. Bueno, la primera causa, yo creo que la principal, es la accesibilidad de los recursos que tenía Einstein para realizar una metodología concisa y pues la más apropiada, porque todos sabemos que en la época donde Einstein realizó esta investigación no estaban los recursos necesarios para él poder medir con precisión el movimiento del universo. Sin embargo, en 2013, hace 5 años pues ya tenemos una tecnología apropiada para la medición de esto que nos permite corroborar si teorías son verdaderas o falsas, en el caso de Einstein. Entonces ahí vemos cómo juega el contexto histórico en la validez del conocimiento, porque el contexto histórico es muy importante debido al avance exponencial de la tecnología que nos permite llevar a cabo metodologías correctas. Ahora bien, en la forma del conocimiento de la fe, se preguntarán cómo entra en este ejemplo. Einstein, lo que no les dije, es que propone un modelo en el cual el 20% del universo que todavía no conocemos está conformado por materia oscura. La materia oscura, para los que no saben, es un compuesto que se asume en la física, es el compuesto restante que no conocemos todavía y no hemos podido comprobar cómo medirlo. ¿Esto cómo se asocia con la fe? La fe tiene 2 definiciones muy importantes: la confianza y la aceptación de supuestos. Supuestos refiriéndose a cosas que asumen las áreas del conocimiento que todavía no se han corroborado. Entonces, ahí vemos cómo en la física, por lo menos, se tiene fe de que el 20% restante del universo es materia oscura. Y eso también podemos ver cómo ayuda al desarrollo de la ciencia, ya que los nuevos científicos, al tener apertura a nuevas ideas, estos tratarán de corroborar esta materia oscura o de desmentirlo. Y sin embargo, también vemos cómo afecta el contexto histórico, porque quien quita que de hoy en 10 años se invente el primer aparato que detecte materia oscura y así aporten validez al conocimiento que ya tenemos o desmienta la teoría de Einstein. Bueno, ahora vamos a trabajar las áreas del conocimiento religioso. Entonces, el conocimiento religioso se caracteriza mucho por 2 cosas en específico, que es el uso y costumbres de comunidades religiosas. Es decir, un grupo de personas que creen en una misma religión, claramente, que se comportan de cierta manera. También se caracteriza mucho el conocimiento religioso porque se relaciona directamente con cómo nos comportamos las personas que creemos en una religión en específico.
ejemplo más claro es el de los talibanes, con Malala Yousafzai. Un católico, pues sabemos que es un pecado capital matar de igual manera, pero los islámicos lo ven justificado de cierta forma en sus términos. Pero bien, para ver un poco más cómo limita el conocimiento religioso a la validez de otro conocimiento, ya sea de otra área, en este caso vamos a tratar la de las ciencias naturales, es el de Sarah Hershberg. Sarah Hershberg es una niña de 10 años que en Ohio fue diagnosticada con cáncer. Lo que ella no contaba era que sus padres eran dos religiosos que profesaban la religión Amish. La religión Amish se caracteriza mucho porque se aleja de las nuevas tecnologías y no las acepta. Es decir, viven en una época muy básica. Por esto, los padres no aceptaron el tratamiento que se le ofrecía a Sarah y huyeron a Ohio, para que ésta no recibiera el tratamiento y tratarla de la manera en que los Amish lo hacen, que pues se desconoce casi. Entonces, acá vemos, es el claro ejemplo de cómo el conocimiento religioso puede limitar la validez de otro conocimiento y nuestra percepción que tenemos de lo que es válido y lo que no lo es. Bueno, en este caso específico vemos como la cultura en sí, que es lo que caracteriza el conocimiento religioso, también influye en nuestra percepción de lo que tenemos es válido y no es válido. Bueno, antes de que leamos esto, quiero que todos abran los papeles que leí, por favor. Entonces, cada uno tiene una carrera, algunas están repetidas, otras diferentes. Quiero que me levanten la mano quién estaría conforme si yo les digo que eso es lo que van a estudiar el día que se gradúen. ¿Quiénes estarían conformes? ¿Quiénes no estarían conformes? Sí, bueno, ¿por qué no estaría conforme? Pues a mí me pareció la carrera de pedagogía infantil, entonces pues yo no estaría conforme con esta carrera porque pues, esta carrera demanda una paciencia bastante grande, la cual carece. ¿Quién más no levanta la mano que no estaría conforme? ¿Por qué no estaría conforme? ¿Cuál es tu? Me veo muy inmerso en el área de la psicología, porque entonces es algo que no encuentro mucha práctica, entonces yo siento que mi vida debería sentirse más hacia lo práctico y no hacia lo teórico. ¿Cuáles son las materias de las que mejor se desempeñan? Gestión empresarial. Aquí. Listo. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? La mayoría de ustedes no estaría de acuerdo porque yo puse unas carreras que la minoría estudiamos, algunas que muchos estudian. Pero, ¿a qué quiero llegar con esto? Es que nuestro entendimiento y nuestra comprensión de las cosas, es decir, Cifuentes y Portilla tienen una alta comprensión de gestión empresarial y de química, entonces ellos van a guiar a que la validez de su conocimiento y que el conocimiento que ellos produzcan va a ser más válido si se centran en profesiones que se centren en la química y la gestión empresarial. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? A que se relaciona directamente la voluntad que uno tiene de generar conocimiento a el entendimiento que tiene la misma persona. Y esto es como es relevante a esta presentación, porque, díganme la verdad, pero si Portilla escribiera un papel sobre investigación de psicología y de verdad no le gusta la psicología, ¿de verdad creen que sería más válido que alguien que sí le gusta la psicología? ¿O lo mismo con Cifuentes? Es decir, también influye en nuestra percepción del conocimiento lo que quien afirma esa validez del conocimiento. Por ejemplo, si Einstein dice que pues, su teoría de la relatividad es así, pues uno asume que como es Einstein y tiene una comprensión muy grande de su área de conocimiento, acepta esa afirmación porque quiero que me levanten la mano. ¿Quién sabe en qué consta la teoría de la relatividad y quién la comprende? Ninguno. Pero uno asume que es verdad, porque el conocimiento es válido, también nuestra percepción del conocimiento se altera dependiendo de las personas que lo afirman. Ahora, Torres, léame esta frase. No, esta frase.
Por su naturaleza, el pensamiento humano es capaz de darnos y nos da en efecto la verdad absoluta, la cual está integrada por una suma de verdades relativas. Cada escalón del desarrollo de la ciencia aporta nuevos granos a esta suma que constituye la verdad absoluta, pero los límites de verdad de cada tesis científica son relativos, ora dilatándose, ora restringiéndose por el desarrollo sucesivo del saber. Vale, gracias. Entonces, yo quiero tocar un concepto que son las verdades absolutas y las relativas. Pero, ¿con qué punto? Con que nosotros no sabemos si hay una verdad absoluta, por lo que les dije que en el contexto histórico y dependiendo de la accesibilidad que uno tenga a los recursos, la validez de un conocimiento o verdad de este puede cambiar. Es decir, es casi válido afirmar que el conocimiento es relativo, pero también en cierto punto también no lo es, porque no sabemos lo que nos depara el futuro y este puede cambiar la validez del conocimiento, volviéndolo una verdad anterior que era absoluta, relativa, o puede que una verdad se mantenga absoluta por muchos años. Entonces, esto es muy importante a la hora de ver nosotros tener una concepción de validez del conocimiento, porque más que todo asumir que algo es válido, estamos asumiendo que eso rige universalmente, más no relativamente. Bueno, ahora para concluir con las diferentes áreas que analizamos y el análisis que le dimos a qué factores afectan nuestra concepción del conocimiento y de su validez, es válido afirmar que hasta un punto en las diferentes áreas del conocimiento que se necesita una metodología apropiada y para esta un avance tecnológico o una accesibilidad de recursos diferentes, entonces el contexto histórico va a ser un factor determinante a la hora de mostrar la validez de este conocimiento. Por lo que les dije anteriormente, que puede que algo sea válido, puede que no, y que nosotros lo aceptemos. Es decir, si algo es probado al ojo humano, por ejemplo, con datos al ojo humano, pues no genera la misma confiabilidad que con un aparato que se especialice en esto mismo. Ahora bien, en otras áreas del conocimiento, como el conocimiento religioso que analizamos ya, es válido afirmar que la cultura, al afectar nuestras interacciones e imponernos ciertos estándares que debemos aceptar o rechazar, entonces también afecta nuestra concepción que tenemos de lo que es válido y lo que no lo es. Y por último, es pertinente afirmar que, con base a la afirmación que leyó Torres, la cual hablaba de la ramificación de las ciencias, es decir, que cada área del conocimiento tenga diferentes subcategorías que estudien el mismo objetivo, pero desde diferentes perspectivas, como en las ciencias humanas, por ejemplo, el ejemplo que vimos en clase, que todas estas áreas del conocimiento, como la antropología, la economía, estudian al ser humano, pero de diferentes ámbitos. ¿Esto qué garantiza? Esto garantiza que se tenga una mejor precisión a la hora de la validez de los datos y que para la persona que va a aceptar la validez de ese conocimiento sea más válido o menos válido, ya que no sé ustedes, pero por lo menos yo aceptaría más el conocimiento de una economía y antropología que estudian al hombre desde diferentes ámbitos que de una ciencia humana que solo se centra en el hombre pero no sabe, es muy ambiguo y muy general. Entonces estos serían los factores que determinan la validez del conocimiento y su concepción. Muchas gracias.